tema que yo les traigo y que quiero compartirse es el habeas data en la Argentina. Y yo quisiera arrancar mi presentación mostrando esta imagen. Yo me imagino que, bueno, todos y cada uno de ustedes sabe lo que es el cine, ¿o no? ¿Sí o no? Bien, eso, ya están despiertos, así me gusta, así me gusta. Bueno, muy bien, ya que, y obviamente en la actualidad, con el tema de tanta información, todo el mundo ve series por el celular, por la tablet, por la compu, por una gran cantidad de medios tecnológicos. Pero yo les quiero preguntar, ahora que ven ahí al señor Mel Gibson, que ha filmado películas acá en Costa Rica, ¿qué imagen de qué película se les ocurre a ustedes que es esa? Corazón Valiente, muy bien, muy bien. Corazón Valiente. Obviamente, pensemos que en esa época, o al menos en lo que indica la sinopsis de la película, estamos hablando de la monarquía absolutista, donde prácticamente había un señor feudal que era el dueño de todo. Las personas que habitaban en el feudo no tenían absolutamente ningún derecho, mucho menos a la propiedad, inclusive hasta a la vida, porque el señor feudal era el dueño y el rey era el dueño de todo lo que uno poseía. Y bueno, más allá de los que hayan visto la película, de eso se trata, de que en esa época no había absolutamente ningún tipo de derecho, ¿sí? Lo cual no quiere decir de que si no habían derecho no hubiese información, que esa es otra cosa muy diferente, ¿sí? A ver, ahí está. Seguimos con el cine. ¿Quién? Bueno, este ha visto todas las películas. Bueno, muy bien, sí, la película Billy Elliot. El chico, bueno, no les voy a ponerme a contar la película, pero la película está ambientada en una Londres donde obviamente el chico quiere ser bailarín de ballet y el padre quiere que él sea boxeador, pero digamos que la coyuntura de la trama de la película se ubica en una huelga de los mineros, ¿sí? Entonces pensemos, desde la primera época esta donde no había ningún derecho, el mundo evolucionó, se crearon los estados-nación, los países, etcétera, etcétera, y hubo una evolución en los derechos. En este caso serían los derechos sociales, derecho al trabajo, derecho a la huelga, las vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, mi amigo. Bien. La película donde actúa Julia Roberts. Bien. Bien, así me gusta. A ver, no, está bien. ¿Quién se anima? Y le agradezco acá al compañero y al colega que muy gentilmente nos está ayudando con las películas. ¿Quién se acuerdan de esta? Bueno, los que vieron obviamente la película, nos encontramos donde hay una chica que es una pasante de un estudio jurídico y se encuentra de casualidad buscando papeles, porque es secretaria, buscando información y se encuentra con un caso donde había una empresa grande que estaba contaminando las napas de agua y bueno, el estudio pequeñito se convirtió después en un gran buffet por la gran demanda que le hizo obviamente esta compañía que enfermaba una gran cantidad de familias. Ahí nos encontramos en otra época donde hemos evolucionado en otro tipo de derechos. Estamos hablando ya en otro tipo de derechos que vendrían a ser los derechos de incidencia colectiva, donde ya vemos al medio ambiente involucrado, donde ya son los derechos no tanto de manera individual, sino derechos donde de alguna manera, si bien no hay una afectación directa en la persona, hay una afectación genérica o colectiva en cada uno de ellos. A ver, ¿qué dice el amigo? Merece un aplauso el amigo, merece un aplauso. O una de dos, o es buen cinéfilo o estaba buscando en Google, una de dos. Pueden ser las dos cosas. Muy bien, Yo Robot. Aquí obviamente avanzamos un poquito en el tiempo, imaginariamente, ¿no? Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con la Chicago del 2025, donde obviamente los robots, hay una empresa que se dedica obviamente a la inteligencia artificial, las hay en este momento, se dedica a la inteligencia artificial. Hago un paréntesis, casualmente en este momento en Buenos Aires hay una conferencia sobre temas vinculados al derecho y la inteligencia artificial, donde se pretende que un software va a reemplazar a algunos operadores judiciales. Yo no sé cómo va a funcionar, pero se ve interesante el asunto. Volviendo al tema, en Yo Robot hay un homicidio, bueno, qué sé yo, pero el tema es de que vemos que ya son los robots que de alguna manera están reemplazando al hombre en su labor, en cosas cotidianas, en acompañar a una ama de casa a hacer las compras y llevar las cosas.
en ayudar al niño a hacer las tareas, en jugar con los niños, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor habrán algunas que servirán de compañía también, ¿no? No sabemos, pero las puede haber. En todo caso, vemos también un avance en cuanto a lo que vendría a ser la información, ¿sí? La tecnología ha avanzado, los tiempos han cambiado y se ha ido avanzando en cuanto a eso. Me pareció muy práctico, aclaro, el tema de los ejemplos de las películas no es mío, se lo vi a una colega y me pareció interesante y bueno, respetando el derecho de autor, bueno, creo que me pareció interesante plantearlo desde esta manera. Acá tenemos una diapositiva en la cual encontramos un pasado, un presente y un futuro. Si ustedes observan en la imagen del pasado, ese es el código Hammurabi, ¿sí? El código Hammurabi que plantea cómo empezaron a funcionar los derechos de las personas hace bastantes años atrás. En el presente, donde ya la información se ve materializada, obviamente, en soporte papel, y en el futuro y en el presente vemos que también la información y una gran cantidad de cosas que cotidianamente hacemos está con la Big Data, ¿sí? Y tenemos tres elementos que independientemente de la época y del tiempo se conjugan, que es la tecnología, en el pasado era la piedra, ¿sí? Donde se guardaba información, donde se almacenaba información. En el presente, los soportes tradicionales que todavía siguen perdurando y no sé cuántos años más nos animamos a especular cuánto tiempo va a tener el papel en nuestras vidas. Muchos dicen, va a desaparecer, va a desaparecer. Pareciera que hace mucho tiempo que está vinculado a la tecnología, pero realmente hace poco. Pensemos que antes, cuando yo estudiaba administración documental en Colombia, la tecnología en ese momento era la microfilmación, que ya se estaba quedando un poco atrasada con respecto a los avances tecnológicos y ya se empezaba a hablar de la digitalización de imágenes, que ya la tenemos en este momento. Hay muchos países que han avanzado en materia legislativa respecto al valor probatorio que se tiene de estas informaciones, la firma digital, ¿no? Y obviamente tenemos un mundo y una sociedad en las cuales siempre, siempre vamos a tener la tecnología, la información y otra cosa importante, las normas y el derecho, que de alguna manera es lo que regula todas las funciones y todos los hechos y los actos que nosotros hacemos. Todo está regulado, las cosas más simples, todo está regulado por el derecho. A ver, pensemos cosas tan cotidianas como esta. ¿Cuántos de nosotros hoy ha hecho actos jurídicos? Seguramente ustedes, no sé, yo hoy no firmé ningún contrato de la compra de una casa, pero seguramente muchos de ustedes vinieron en transporte público, celebraron un contrato de transporte público, pagaron un boleto y vinieron hacia acá, compraron algo en el kiosco. O sea, todos los días hacemos algo. Y todos los días también generamos información. Las investigaciones en materia judicial, sobre todo en materia penal, se hacen sobre la base de ir rastreando información. Y obviamente los delincuentes y la delincuencia transnacional compleja, lo que trata simplemente es de no dejar huellas de todas las cosas que hacen en materia de delitos. Ya vinculándonos ya y entrando un poquito más en el tema, hubo una evolución respecto de los derechos y garantías en el último siglo. No voy a hablar de lo que pasó en Europa porque no viene al caso, pero sí quise hacer una mención de cómo ha sido la oleada reformista constitucional en muchos de nuestros países hermanos de América Latina. Muchas de las constituciones que se tenían anteriormente obedecían cuando el país arrancó, cuando el Estado-Nación surgió y arrancó y se independizó generalmente de España, y arranca con una constitución donde establece en su parte dogmática una serie de derechos y garantías en los cuales se le reconoce fundamentalmente el derecho a la propiedad, a la libertad, etcétera, etcétera. Derechos en los cuales, si nos ponemos a mirar un par de diapositivas atrás, se acuerdan con la primera imagen que le mostré a Mel Gibson, y después con la última se ha habido como una evolución en cuanto a los derechos. Posteriormente ha habido algunas reformas en muchos de los países en América Latina, algunos toques que se le fueron dando en la década del 40, en los 50, en el 60, y ya más centrados en los 80 y los 90, y en la actualidad muchas de las reformas han obedecido a otros intereses. Si bien obviamente está el discurso político de que es reconocerle más derechos y garantías a los ciudadanos, pero obviamente viene escondido atrás sus intereses, que muchas veces es perpetuarse en el poder, permitir la reelección de la reelección de la reelección de la reelección. Y eso es materia común y normal en muchos de nuestros países, ¿sí? Más allá de las vicisitudes que cada uno tiene.
Pero fundamentalmente hubo una reforma, una oleada de la reforma constitucional en muchos de los países, entre los cuales obviamente Argentina no escapó a ella. Yo quise hacer algo, obviamente con el respeto de los colegas ticos, ¿sí? Quise hacer un análisis comparativo de la norma argentina con la norma costarricense. Y obviamente pensando también en ustedes, en el público, para tratarlo de hacer más ameno y sobre todo dinámico en cuanto a lo que hay en Costa Rica y lo que tenemos en Colombia y obviamente en lo que hay en otros países, por supuesto. Y nos encontramos que en la Constitución de Costa Rica, en el artículo 48, existen dos institutos jurídicos que anteriormente se encontraban en nuestra Carta Política, ¿sí? Uno es el habeas corpus y el otro es el amparo. Después tenemos en el artículo 30 de la Constitución costarricense el acceso a la información, que se vincula obviamente con el derecho de petición. Son 3 cláusulas constitucionales que se encuentran consagradas en la Constitución costarricense. Con nuestra Constitución, nosotros reformamos la Constitución en el año 94, ¿sí? Obedecían a unos cambios políticos que no vale mayor importancia mencionar porque no vienen al caso, pero en los cuales se le hizo unos cambios no muy sustanciales en la parte dogmática, pero hubo muchos cambios en la parte institucional de la Carta Política. Se creó el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Se creó automáticamente también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que después en el año 96 creó su propia Constitución, y se dieron otros institutos interesantes. Anteriormente nosotros teníamos en nuestra Carta Política, similar como en la Carta Política costarricense, las dos acciones. Teníamos la acción de habeas corpus y la acción de amparo. La doctrina constitucional argentina establece, y también parte de la jurisprudencia, que el habeas data era una subespecie de amparo. Es decir, como no se tenía constitucionalmente la garantía del habeas data, se buscaba a través de otra herramienta constitucional cómo proteger esos derechos que de alguna manera ya protege el habeas data. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? Bien, así me gusta, así no se me han dormido. Muy bien, con la reforma constitucional entonces al artículo 43 se le denominó, como dice la doctrina constitucional argentina, la tríada garantista, en los cuales en un solo artículo tenemos las 3. Yo por supuesto no mencioné en este caso la acción de habeas corpus ni la de amparo porque no es nuestra materia, pero sí mencioné lo que le corresponde al habeas data. Y si me permiten les voy a leer donde dice: toda persona podrá interponer a esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Y obviamente no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Eso es lo que establece la cláusula constitucional del artículo 43 de la Constitución argentina respecto de la acción de habeas data. Lo que debemos preguntarnos es, bueno, ¿esta acción qué protege? ¿Cuál es el bien jurídico que se tutela? ¿Cuál es la garantía constitucional que se protege con la acción de habeas data? Que en definitiva es una acción, es un mecanismo, una herramienta para proteger algún derecho que obviamente y que generalmente se ha lesionado. La jurisprudencia nacional recoge una doctrina que no es propia, es europea. Y el primer caso se dio con el caso que se conoce popularmente Ponseti de Balbín. La señora Indalida Ponseti de Balbín era la esposa de un líder político muy importante que hubo en la Argentina, que era Ricardo Balbín. Era como el equivalente a Juan Domingo Perón para el justicialismo, ¿sí? Y este señor está obviamente en su lecho de muerte y una editorial periodística le sacó una fotografía en terapia intensiva. Obviamente esto periodísticamente causó la impresión que buscaba al menos la editorial. Pero piensen para una familia lo que representaba ver eso, que estaba tu esposo, tu padre, tu abuelo, tu hermano, en una terapia intensiva con una foto que la ve todo el mundo. Esta situación generó que la señora de él presentara una acción que no existía, la acción de habeas data,
se fue por vía del amparo y llegó hasta la Corte Suprema, en la cual la doctrina de la Corte Suprema en Argentina estableció lo siguiente, y me permito leer, que el derecho a la intimidad, que es el bien que se estaba lesionando, ¿sí?, ampara la autonomía individual integrada, ¿por qué? Por los sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones familiares, posición económica, religión, salud, y todos los hechos y los datos. Esa palabra no es suelta por ahí, datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos de toda información que produce y generan las personas y que está en cualquier soporte, sea en papel, fotografía, cinta magnetofónica, la información como sea. Al fin y al cabo es dato. Y obviamente que cuya divulgación lesione ese derecho, obviamente la Constitución lo ampara y nadie puede ir más allá de ello. Eso fue la doctrina que recogió la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina respecto a ese caso. Caso que se repitió posteriormente en el año 96 con lo que era antes la AFIP, que ahora es lo que era anteriormente era la DGI, pero actualmente es la AFIP, que vendría a ser el Tesoro Nacional, no sé cómo se llamará en Costa Rica. ¿Cómo se llama acá ¿cómo? Hacienda y Tesoro. Ministerio de Hacienda, bueno, el equivalente, quien nos tiene locos en cualquier país del mundo, los impuestos. Básicamente lo que pretendía la Dirección General Impositiva, pidiéndole al Colegio Público de Abogados, era que le pasara su padrón de todos los afiliados o de todos los profesionales que estaban inscritos en el colegio, a los fines de obviamente ver quién estaba en condiciones de evadir y no evadir impuestos. Por supuesto que el colegio se negó y esta situación llegó otra vez a la Corte. La Corte, como ya había dicho, lo que correspondía al derecho a la intimidad, ¿sí?, utilizó el mismo criterio. Y obviamente el derecho a la intimidad está vinculado con los datos personales y esos son uno de los fines que cumple la Habeas Data. Los datos personales que estén en cualquier soporte material de cualquier persona física y jurídica. Pero esta doctrina que en definitiva es la autodeterminación informativa, surgió en Europa, en un caso que llegó al Tribunal Constitucional Federal Alemán por un tema de ley de censos. Más o menos el tema era así. Van a censar y en el formulario que le dan a las personas que tienen que hacer los censos hay un formato ya establecido en el cual se preguntan una serie de puntos que obviamente obedecen a los fines del censo, ¿no? Si el censo es para saber cuánto tenemos en población y vivienda y de la vivienda que es propia y que es de alquiler, entonces simplemente es a esos fines estadísticos. Yo no tengo por qué preguntarle a la persona que voy a censar si la persona es atea o es religiosa, si la persona le gusta el postre o no le gusta el postre, si hace dieta o no hace. Eso no le importa al de Estado, porque no es a los fines estadísticos. Y si lo hace, se está metiendo en mi intimidad y yo tengo una garantía constitucional que lo protege. Y si tengo una garantía constitucional que la protege, obviamente tengo que tener una herramienta que me permita, obviamente, acceder al Estado, acceder a la jurisdicción, y esa herramienta vendría a ser, ¿cuál? El Habeas Data. La próxima, por favor. Yo participo y soy consciente de que, y comparto el criterio de que, obviamente, lo que se protege siempre es el derecho a la intimidad. Pero como en el derecho las normas evolucionan, en realidad no es que las normas evolucionan, evolucionamos nosotros como sociedad. Y obviamente el derecho siempre va un poquito atrás de lo que las sociedades van avanzando, ¿sí? Pensemos algo simple. El microfilm, cuando empezó a funcionar como invento, todavía no había una regularización en términos mundiales de lo que vendría a ser el microfilm, si eso iba a durar, no iba a durar, etcétera, etcétera, hasta que en Estados Unidos, que fueron los que más, y en Europa también, que fueron los que más se desarrollaron en estas tecnologías, se empezaron a crear normas sobre cómo se iba a realizar todas las técnicas de microfilmación, de diapositivas, de fichas, etcétera, etcétera. Después vino la digitalización. Incipientemente muchos países eran un poco reacios a avanzar normativamente en la digitalización de imágenes y en el documento digital, precisamente por el tema del valor probatorio. Inclusive, y no lo digo literalmente, en muchos países de América Latina donde hay un documento microfilmado y le llevan una cinta de microfilm al juez, hay que explicarle al juez qué es eso, qué es un microfilm. Y él va a decir, a mí no me interesa lo que está ahí, tráiganme acá la escritura. Y si la escritura la destruimos o se perdió,
y esa es la única cosa que tenemos. Ahora pensemos en el documento digital, ¿no? Donde obviamente la tecnología avanza, sí, es una gran herramienta, pero no tenemos la certeza hasta qué punto puede ser tan volátil. Basta con un apagón, o no basta con un apagón, basta con un buen hacker para que te cambie todo. Y ya pensemos en los próximos, no 100 años, pensemos en los próximos 20 o 15 años, o capaz menos, cómo van a ser las guerras, que ya empiezan a ser las guerras a través de la información. Yo ya no necesito mandarle un misil a otro país para destruirlo, simplemente me le meto en su sistema informativo y ¡pum!, con eso lo vulnero. Le corto el agua, la luz, le daño toda la información, le borro datos. Ya con eso le he destruido, le he hecho generar pérdidas millonarias. Con un simple dato, con un simple dato. ¿Quién tiene la legitimación activa en el habeas data? Obviamente, la cláusula constitucional nos dice que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos referidos a ella. Cuando hablamos de toda persona, estamos hablando en principio, y obviamente es el protagonista principal, el titular de los datos. El titular de los datos. Y yo ahora los invito a que no lo veamos desde el punto de vista de profesionales del archivo, de la bibliotecología, sino que lo veamos ya desde el punto de vista de ciudadanos, porque independientemente de la profesión que nosotros tengamos, siempre vamos a tener la calidad de ciudadanos. Y siempre de alguna manera u otra, independientemente que trabajemos en un archivo o no, siempre vamos a ser ciudadanos y siempre vamos a depender de la administración para hacer algún trámite, ¿no? Pensémoslo así, el señor Juan Pérez, que trabaja en el archivo, ya se va a jubilar y tiene impecable su archivo, le daban el presupuesto, ganaba un buen sueldo, todo perfecto, perfecto. Pero resulta que ya se tiene que ir a jubilar y el señor Juan Pérez, cuando va a la administración, el archivo de la administración no es como el de él. Es deficiente, hay 40 empleados que no le dan la atención adecuada. Entonces, fíjense la problemática que es. Entonces son datos referidos a él. Entonces muchas veces esta situación escapa no solamente a nuestra profesión, que por supuesto nos involucra y es importante, pero lo importante es ver lo que la información se produce en cualquier ámbito. ¿A quién más puede ser titular o quién más puede tener la legitimación activa del habeas data? En circunstancias especiales el cónyuge, pensemos en el caso de la señora, la esposa de Ponseti de Balbín. Pensemos en circunstancias como estas, Odebrecht, el caso de Odebrecht. Todo el mundo escucha la palabra Odebrecht y todo el mundo corrupción. Es lo primero que se le viene a la gente a la mente, ¿o me equivoco? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, entonces pensemos en una persona que trabajó ahí, que se jubiló. Ah, vos trabajaste en la empresa esa corrupta. Entonces ahí hay información negativa, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo, yo hice un trabajo respecto a antecedentes penales y una persona que, bueno, cometió un delito, cumple la pena y sigue manteniendo por los siglos de los siglos los antecedentes penales. Eso tampoco puede ser así. La persona muere y se usa mal el nombre, se mancilla el nombre, ¿y qué pasa con la familia de él? ¿Qué culpa tiene la familia de que él sea hijo de, o soy hijo de? Complicado. Y obviamente también las personas físicas y las personas jurídicas, porque las personas jurídicas también producen información y también las personas jurídicas cometen delito. Bueno, me refiero al caso de Odebrecht, más allá que sus funcionarios fueron los que cometieron las coimas. En algunos casos esa legitimación se extiende. ¿Y se extiende a quién? Al defensor del pueblo. Pensemos en casos donde se esté hablando mal de una colectividad. Entonces deben haber agrupaciones que obviamente propendan en defensa de esas colectividades. Por ejemplo, con todo respeto, ¿no?, que se mencione de una comunidad donde digan que esas personas son piojosas. Entonces, sí, yo pertenezco a esa comunidad porque van a decir que yo soy piojoso. Entonces, bueno, yo tengo que tratar de utilizar una acción de habeas data como para que esa información se rectifique o se suprima. Entonces, esa acción, la legitimación se puede extender. Más allá que yo lo pueda hacer de manera individual, pero me refiero que es tan amplia la garantía que se extiende, ¿sí? Y obviamente, como hay una legitimación activa, hay una legitimación pasiva. Obviamente, ¿quiénes son los que son legitimados pasivamente respecto a la acción de habeas data? Todos los registros y bancos de datos públicos y privados facultados a dar informes. Eso es lo que establece la ley de habeas data, tanto en Costa Rica como en Argentina. Yo me tomé
el punto de mencionar de los privados esos que están ahí. En el caso de Argentina sería una empresa privada que se llama El Veraz, en Colombia se llama Procrédito, acá en Costa Rica, si no me equivoco, se llama el Centro de Información Crediticia, y los que son de acá, me imagino que ya saben a qué se refiere. En Nicaragua, la Central de Riesgos, me corregirá acá la colega, ¿sí? Y en Panamá se llama la Asociación Panameña de Crédito. Estos privados obviamente son empresas privadas que su capital o su fuente de trabajo es la información. Y generalmente es donde se da mayor problemática de los privados. Porque si yo pido un préstamo en un banco, ¿sí? El banco me lo presta, qué sé yo, y supongamos que yo soy un mala paga. ¿Qué es lo primero que hace el banco? No soy yo soy buena paga, pero supongo que yo sea mala paga, ¿no? Llega al banco y manda un informe a esta empresa que se dedica a colocarme en una base de datos. Pero ¿qué pasa cuando yo recupero mi fortuna y yo digo, no voy a pagar porque no quiero que me estén escrachando, porque cada vez que voy a hacer un trámite, salgo con una chica o pido una pizza, compro una cerveza, me salta el Veraz y automáticamente sale que yo soy un deudor moroso y ya se empieza a hablar mal de mí, si yo ya pagué? Entonces empieza la problemática que tenemos en muchos de nuestros países, en que con la misma velocidad con que yo entré de deudor y cuando pago no salgo con la misma velocidad. Es más, se hace toda una campaña negativa respecto de que sos un mala paga, sos un moroso, no sé qué. Pero cuando vos pagas a tiempo, nadie dice, sos un buena paga, qué bueno que pagaste a tiempo, te felicito. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Y eso, obviamente, es un gran problema para una gran cantidad de personas que les afecta la vida, pedir un nuevo crédito, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los públicos, bueno, los públicos también que manejan y almacenan una gran cantidad de información tienen estos problemas. Obviamente en materia impositiva, ¿sí? Yo pago los impuestos, pero resulta y sucede que la Dirección General de Impuestos o lo que vendría a ser el Ministerio de Hacienda, se le ocurre que yo le debo un impuesto y yo ya lo pagué. Entonces, ¿qué problema para tratar de hacerle ver a la administración que yo ya pagué? Entonces hay que hacer todo un procedimiento informativo, todo un procedimiento administrativo para tratar de aclarar. Hablo de la información física, ¿no? Y obviamente cualquier tipo de registro y base de datos, ya sea administrativo, legislativo, judicial, donde haya información respecto a los automotores, los inmuebles, partidos políticos y censos. Hace poco nosotros en Argentina tuvimos unas elecciones y hace un par de meses antes hubo un caso en el cual un hacker accedió a la base de datos de la justicia electoral e ingresó una gran cantidad de personas en los cuales los hacía referidos a un partido específico. Y esto es un problema porque si yo no pertenezco a ningún partido político, ¿por qué me agregaron? Claro que lo hizo un hacker. ¿Qué recomendó la autoridad? Que bueno, que cada una de las personas afectadas fuera de manera individual a tratar de organizar esa situación. Pero lo ideal hubiese sido que se hubiera hecho una acción colectiva en los cuales, por el mero hecho de que haya sido una sola persona que haya interpuesto la acción, obviamente tiene un efecto erga omnes, que beneficia a todos. Y eso también es bueno en el sentido de que le evita al justiciable, al ciudadano, hacer ese trámite y también a la administración le ahorra recursos. En Argentina la ley se llama la ley de habeas data y en Costa Rica se llama la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. La ley nuestra es del año 2000 y la de Costa Rica es un poco más nueva, es más reciente, es del 2011. Obviamente que en la apreciación y el análisis que yo le hice, yo traté de buscar los puntos en común que tienen ellos. Y obviamente en el objeto y fin que tiene la ley en general es, en el caso de Argentina, la protección y el derecho a no ser discriminado. Involucra obviamente el derecho a la intimidad, pero fundamentalmente a no ser discriminado frente a la información negativa que se pueda generar. Y en el caso de Costa Rica se denomina la autodeterminación informativa. En esencia lo mismo, lo único que cuando hablamos de autodeterminación informativa el término es un poquito más vanguardista. No quiere decir que uno esté más atrasado que otra, no es eso. Simplemente de que al denominar la autodeterminación informativa se está abarcando una gran cantidad y una variable de derechos, ¿sí? Y obviamente es el término más
a ver, ¿cómo podríamos decir? Más vanguardista podría ser, más novedoso técnicamente. El artículo 2 de la ley argentina y el artículo 3 de la costarricense establece una serie de definiciones que son importantísimas. Son importantísimas para saber a qué se refiere o cuál es el objeto que pretende proteger la ley en cuanto a la garantía constitucional que es el habeas data. Y obviamente habla sobre los datos personales, datos sensibles. Es una palabra muy importante. ¿Qué entendemos por datos sensibles? Toda aquella información que corresponda a temas médicos, de salud, ¿sí? A mi orientación sexual, a mi afinidad política, a las opiniones que yo tenga religiosas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de base de datos, involucramos cualquier centro donde se produzca y almacene información. Archivo, biblioteca, centro de administración documental, el nombre técnico que tenga, pero al fin y al cabo, archivos, ¿sí? Que es el que realmente es. ¿Cómo se debe tratar los datos? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas técnicas que se tienen que tener para el tratamiento de los datos? Y obviamente menciona a alguien que es un protagonista importante, que es el responsable del archivo, es decir, aquella persona que es el custodio de esa información, que tiene una responsabilidad no solamente técnica y administrativa frente al centro de información, sino también a los demás que produzcan información, porque la responsabilidad no solamente es de la persona del archivo, es de todos, ¿sí? Del que hizo el documento, del que lo generó, del que lo firmó, etcétera, etcétera. El artículo 3 y el 6 de ambas leyes hablan, en el caso de la Argentina, sobre cuáles son los fines que tiene que tener la información. Todos estos organismos públicos y privados, cuando recopilan información y generan información, los fines tienen que ser lícitos. Es decir, no podemos pretender de que el Estado, cuando busca información, por más de que los Estados los hagan, que sea con fines ilícitos. Pensemos, por ejemplo, los espías. Si yo soy un espía, en todos los países hay espías del Estado, empieza a captar información de una persona que políticamente no es afín del otro. Entonces empieza a seguirlo. Los fines que tiene buscar esa información no pueden ser lícitos, salvo que esté en juego los intereses de la nación en cuanto a la defensa, la seguridad o la salud pública en general. Y obviamente en el caso de la ley costarricense, también el fin o la adecuación al fin es el carácter lícito. Y tiene 3 puntos interesantes, que toda esa información que se captura y que se produce tiene que ser actual, tiene que ser veraz y tiene que ser exacta. Respecto de la categoría de los datos, ambos artículos, el 7 en el caso de Argentina y el 9, hablan sobre datos sensibles. Y ambos se enfocan fundamentalmente a puntos relativamente vinculados a aspectos de salud. ¿Sí? Es una cuestión mía. ¿Qué pasa en Colombia en una época hubo una discrepancia respecto de las historias clínicas, de que a quién pertenecía en la historia clínica? Y a veces yo en un par de eventos y reuniones en materia archivística que tuve presencia se discutía de quién era la historia clínica, perdón. Y bueno, y en definitiva la historia clínica pertenece a la entidad en la cual uno fue atendido, si fue un hospital público o una clínica privada. Pero lo que sí es propio es la información del paciente. ¿Sí? Si a mí me operaron de apendicitis, esa información es mía. Más allá que la historia clínica sea del hospital donde me hicieron la cirugía, pero la información es mía. Y el hospital lo que no puede hacer, seguridad de los datos. Esto es fundamental. Piensen que hoy en día en muchos de nuestros países se está dando el modernismo administrativo. Entonces ya hablamos de gobierno abierto, ¿sí? De transparencia, de cero corrupción. Los estados están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la modernización de todo su aparato estatal. En muchos países se pretende acotar trámites, tratar de que muchos de los trámites se hagan, ya de hecho muchos de los trámites se hacen por internet. Si tú necesitas sacar un turno para el médico, un turno para sacar un pasaporte, para cualquier gestión administrativa, se hace a través de la red. Y mucha de esta información obviamente tiene que generar una seguridad. Pensemos en lo que mencioné, en el tema de los hackers. Imagínense ustedes esta situación, ¿no? De que nosotros estamos acá en este momento tranquilos, algunos de ustedes durmiendo, otros escuchándome,
Y se le ocurre a un hacker cargar el nombre de todos ustedes que se inscribieron en el seminario y les cargan cada uno de ustedes diferentes delitos penales. Y resulta que cuando yo me voy a regresar para Buenos Aires, figura en migración que yo estoy siendo buscado por Interpol. Entonces, ¿yo cómo hago para explicarle al señor de migración? Y es que ya no tengo ni qué explicarle porque ya me esposaron. Y sacaron la foto mía de Facebook, los datos míos los sacaron de acá. La información se cruza y es muy fácil. No estoy hablando de cosas imposibles. Piensen en la película, la última filmina que me mencionó el amigo, el compañero que está allá atrás, Yo Robot, ¿te acordás? Pensemos que la información cada vez está más a la mano de cualquiera, y además hay otra cuestión que por ahí nosotros no nos damos cuenta. Yo me doy cuenta porque estoy acá parado y los veo, que es que cada uno está con su celular. No los estoy escrachando, aclaro, no los estoy escrachando. Pero simplemente pensemos de que nosotros cada vez estamos más tecnologizados, cada vez somos más esclavos de las redes sociales, cada vez somos más esclavos de la tecnología, y yo no lo digo que sea malo, no, ayuda para muchas cosas. Pero pensemos de que de esa misma manera nosotros cada vez estamos delegando más nuestra intimidad, cada vez delegamos más nuestra privacidad. Entonces, yo estoy acá y mucha gente no sabe que yo estoy acá porque yo no subo la información a Facebook, ni a Instagram, ni a esas cosas. Pero pensemos que hay cientos de millones de personas que hacen eso. Hay una gran cantidad de delitos que se cometen por Internet. Es más, yo una vez me pregunté, ¿se puede cometer un homicidio por Internet? ¿Se podrá? Si yo tengo un enemigo, ¿no? Y supongamos que la persona se accidentó y está en terapia intensiva, conectado a un respirador artificial, yo no puedo entrar a la base de datos de la central eléctrica de esa zona y cortar la luz por 3 segundos y que se caiga la máquina. No lo maté. No lo maté. El objetivo lo logré. Entonces pensemos que no estamos lejos de eso. Pensemos en Yo Robot. Y pensemos cómo va a ser la información dentro de los próximos, ya no 25, 50 años. Estamos hablando de los próximos 5 añitos. ¿Cómo va a ser esa información? Y otra cosa que también a veces comentamos en esto, sí, la información, la tecnología, todo muy chévere, pero nos olvidamos de algo fundamental. Y es la calidad de los funcionarios y los políticos que tenemos. ¿Dónde se hacen las leyes? En las asambleas nacionales, en los congresos, gente que sabe de cualquier cosa menos de lo que le pasa a la sociedad. Porque si supieran lo que le pasa a la sociedad, trabajarían más y harían normas que protegieran más a la gente, no que le compliquen la vida a la gente. ¿O no? Y no hay que ir muy lejos, basta ir 5 minutos a un país de América Latina y pasa lo mismo. Deber de confidencialidad, me salió. Obviamente hay un deber del profesional, ¿sí? Hay un deber de esa persona que almacena y custodia la información y del que la genera, que es el secreto profesional. Dicho secreto profesional está reconocido tanto en la ley argentina como en la ley costarricense. Y se menciona el secreto profesional. Es decir, si yo soy el jefe de archivo de un área y yo sé que tengo información sensible de un grupo de personas, yo tengo que tener la seguridad de que yo no voy a estar divulgando esa información, porque no solamente voy a ser pasible de sanciones administrativas, sino que también seré pasible de alguna sanción de carácter penal, ¿no? Por la destrucción de alguna información o por la modificación de ella. Obviamente, la ley de la Argentina menciona en 3 artículos, 3 puntos que me parecen importantes. Uno es el derecho a la información, que obviamente también está reconocido en otras leyes y también está reconocido en la Constitución. El derecho al acceso a la información, ¿sí? Que también está reconocida en la ley de habeas data y en otras normas. Y el derecho a la rectificación, actualización y supresión. Volvemos al mismo ejemplo que yo les mencionaba con el tema crediticio. Si yo ya pagué, yo tengo derecho a la actualización de que yo ya pagué. No puedo seguir figurando 20 años que yo soy un deudor moroso. O rectificación.
Si yo en mi documento aparezco o en mi acta de nacimiento como Marlon, yo no puedo estar 40 años diciéndole a la administración que yo me llamo Marlene. No, yo me llamo Marlon, ¿no? Entonces tengo el derecho a que me rectifiquen, esa letrita que me la rectifiquen. Y que la actualicen también. ¿Qué pasa con la información académica? Estamos en una universidad. Yo me imagino que muchos egresados vienen acá a actualizar sus datos. Habrán formularios donde dice, actualice sus datos, usted es egresado, saque un cartel de egresado, etcétera, etcétera. Bueno, hay que actualizar los datos también. Y a suprimirlos en el caso de que los datos sean equivocados, en los casos de que los datos sean falsos, etcétera, etcétera. En Costa Rica la ley ha hablado de una agencia, que es la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes. Es decir, se creó a través de la ley de protección de los datos de la persona, en el caso de Costa Rica, un ente administrativo en el cual se encarga del control y de cómo tiene que ser la protección y de cómo debe ser también a la vez el trámite para tratar de corroborar y corregir cualquier hecho que tenga vínculo con el tema de la información de las personas. Y en Argentina también la ley lo refiere, pero la diferencia es que en la Argentina este órgano no se creó, o sea, se creó por ley, pero físicamente no existe. No existe el órgano de control, no lo hay. Es más, inclusive el Poder Ejecutivo vetó parte de ese artículo a través de un decreto. Entonces, si a mí me preguntan, esa norma todavía no tenemos un organismo que se encargue de hacer eso. Si una persona está afectada por algo, presenta una acción de habeas data, va a la justicia y punto. No hay un órgano de control independiente que se encargue de realizar dicho trámite o control y de aplicar las sanciones que correspondan. Y ya con esto, sin aburrirlos más, les agradezco a cada uno de ustedes. Espero que la presentación haya sido amena, no haya sido aburrida. Y bueno, como dicen acá, pura vida. Muchas gracias.